Los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos. Desde el año 83 al 2023, el empleo público creció 150%. Se crearon 110 organismos y más de 5.500 funcionarios fueron nombrados en áreas descentralizadas. Para tomar dimensión, ARICAME, que es el organismo de control del cannabis, tenía 5 subsecretarios, más de lo que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Transporte. Se disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, de la que les hablé anteriormente, una organización que se controlaba increíblemente a sí misma. Por algo tuvimos la causa vialidad. Se eliminó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que no podía controlar el tránsito sin el apoyo de la Fuerza de Seguridad. Ahora a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, la CNRT, que había quedado prácticamente sin competencias con la regulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros. La fijó la gestión administrativa, financiera y jurídica de 5 hospitales nacionales, Sommer, Posadas, Carrillo, Bonaparte e INAREPS. Eliminaron las delegaciones sanitarias federales, estructuras inactivas y sin funciones operativas, y se dejó sin efecto la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para crear nuevos hospitales bajo la figura del SAMIC. Se transformó el Instituto Nacional del Cáncer en una unidad organizativa interna del propio ministerio, integrando sus funciones a la estructura de la Secretaría de Gestión Sanitaria. Se reorganizaron funciones dentro de Annlis Malbrán para optimizar capacidades y evitar duplicaciones en el abordaje de enfermedades transmisibles. Se disolvió el Instituto Nacional de Medicina Tropical, que duplicaba funciones con los institutos del Dr. Chaber y Dr. Maistegui, también del Annlis Malbrán. Se disolvió el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, creado por ley en 2015, pero jamás implementado. Se disolvió la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, que tenía más secretarios de Estado que la Secretaría de Transporte, como les comenté recién, y es el ejemplo perfecto de agencias descentralizadas que se crean con el único fin de hacer caja. Sus funciones duplicaban las que ya tenía AMAT. Se disolvió el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, del que hablé también acá en conferencia, donde el 85% del presupuesto se iba en sueldos y tenía 1.000 empleados en total. Se disolvió el Instituto Nacional de Semillas, que significa ahorros de unos 1.000 millones de pesos anuales. Se disolvió el INADI, el ejemplo paradigmático del uso del Estado para la persecución y el adoctrinamiento político. Tenía 430 empleados y millones de pesos en alquiler de edificios. Se disolvió el Instituto Nacional Belgraniano, el Browniano, el Newberiano, el Instituto Juan Domingo Perón y la Comisión Permanente Nacional del Homenaje al General Juan Domingo Perón, que además contaba con un café. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional Irigoyeñano, del Museo Nacional de Bellas Artes y el Palacio de Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Se disolvió la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción de Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, la cual generaba más gastos administrativos que la cartera de crédito que administraba. Es más, al momento de su cierre, la cartera valía solo el 0,15% de lo que se había invertido en el programa. El resto de los fondos literalmente desaparecieron. Se transformó en unidad organizativa la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos, de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón y del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional del Teatro, que destinaba el 65% de su presupuesto en sueldos de la burocracia. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Vitivinicultura, al tiempo que se produce una fuerte desregulación en la industria para darle mayor libertad a los productores. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, conocida como INTI, acotando sus funciones. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional del Agua. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Se transformó en unidad organizativa el Parque Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología, Cultura y Arte. Se transformó en organismo desconcentrado la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Se transformó en organismo desconcentrado el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA, cuya planta había crecido un 100% en los últimos 20 años. Se transformó en organismo desconcentrado el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Se transformó en organismo desconcentrado al Banco Nacional de Datos Genéticos. Se transformó en sociedad anónima al Banco Nación. Se fusionó el Museo del Sitio ESMA y del Archivo Nacional de la Memoria en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. Se fusionó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica en el Servicio Geológico Minero Argentino, concentrando en un único organismo a los profesionales de la misma especialidad. Esperen que recién empiezo. Se fusionó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Ente Nacional Regulador del Gas, constituyendo el Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad. Se reorganizó la Junta de Seguridad en el Transporte, cambia sus funciones y su denominación a Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Se adecuó la Unidad de Transformación Financiera, la UIF, a los estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido por ustedes como GAFI.